ya posteriormente. No sé si está Laura por ahí. Hola, Ana Rosa, buen día. Hola, Laura, buen día. Tú me dices en qué momento comenzamos. Según mi reloj faltan 7 minutos para las 11. Yo pediría que nos esperáramos un poquito más para que se conecte el mayor número de personas. Entonces, pues bueno, buenos días nuevamente a todos, a los que se están conectando. De entrada, pues muchas gracias a la doctora Ana Rosa Moreno por estar con nosotros el día de hoy. La doctora, pues yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos, tiene un muy extenso currículum y pues muy brevemente les voy a comentar. Ella es bióloga egresada de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene una maestría en Ciencias en Ecología Humana en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas. Su desarrollo profesional pues está enfocado en lo que es salud ambiental y ha trabajado en todos los sectores, en el sector oficial, académico y para diferentes organismos internacionales. Ha sido, entre otras cosas, asesora de comunicación de riesgos para la OPS de Naciones Unidas y también para el sector privado, por ejemplo, para Petrobras e Industrias Químicas. Es docente en salud ambiental, comunicación de riesgos y cambio climático y salud, tanto a nivel nacional como internacional, y consultora, entre otras cosas, de la Organización Mundial de la Salud en salud ambiental, cambio climático y comunicación de riesgos. Desde 1995 ella es miembro del panel intergubernamental de expertos en cambio climático de las Naciones Unidas y, como todos sabemos, en el 2007 ella, junto con el equipo de Al Gore, fue acreedora del Premio Nobel de la Paz. Ha participado en el segundo, en el tercer, cuarto informe de evaluación y, bueno, participó también en este último, el quinto informe de evaluación del IPCC. Y pues bueno, le agradecemos mucho que esté ahora con nosotros compartiéndonos esta parte. Cualquier comentario, duda que ustedes tengan, por favor, al final de la sesión pues vamos a tener un breve espacio y le dejo a la doctora Moreno la palabra. Adelante, doctora, gracias. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación de los organizadores para estar esta mañana con ustedes. La propuesta es que hable de los resultados del quinto informe de evaluación del IPCC, algunos relacionados con el grupo 1, que es el que trabaja toda la ciencia dura de la climatología y todo lo que son los futuros impactos, pero específicamente lo asociado con salud, que es el grupo 2, que es impactos, vulnerabilidad y adaptación. Los resultados que voy a mostrar son los que publicó el panel intergubernamental de cambio climático en su quinto informe de evaluación con el grupo 1, que es el que trabaja toda la ciencia dura de la climatología, y del grupo 2, específicamente la salud humana, que es el grupo que trabaja impactos, vulnerabilidad y adaptación. Los temas que vamos a revisar esta mañana son los impactos del cambio climático en el planeta, el futuro del cambio climático y efectos en salud humana por el cambio climático, enfocándonos en la nutrición, enfermedades transmitidas por vectores, eventos extremos como las de calor e inundaciones, calidad del aire, salud ocupacional, salud mental, radiación ultravioleta, factores socioeconómicos como pobreza, edad y género, cuestiones de adaptación como medidas de vulnerabilidad, sistemas de alerta temprana y co-beneficio, y cerrando con reflexiones finales. Vamos a hablar entonces de cuáles son los impactos que se han documentado después de análisis muy detallados. Bueno, el calentamiento en el sistema climático es inequívoco desde la década de los 50 y muchos de estos cambios no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. Y aquí ustedes tienen una figura en donde es el cambio observado en la temperatura en la superficie desde principios del siglo pasado, 1901, hasta 2012. Y ahí ustedes pueden ver cómo el aumento de la temperatura se ha dado de forma muy importante en lo que es la parte norte del planeta, así como, por ejemplo, en el caso de América Latina, con zonas de Brasil, norte de Argentina, Uruguay
principalmente, pero prácticamente todo el mundo ha sufrido de estos aumentos en la temperatura. Cada uno de los últimos 3 decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie del planeta que cualquier decenio antes de 1850. En los últimos 2 decenios, los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han ido perdiendo masa, además de que los glaciares han continuado disminuyendo en prácticamente casi todo el mundo. Es probable que el periodo de 1983 a 2012 en el hemisferio norte haya sido el lapso de 30 años más cálido de los últimos 1400 años. Por lo tanto, el hielo del Ártico y el manto de nieve en primavera en el hemisferio norte han seguido reduciéndose en extensión de una forma importante. Desde mediados del siglo XIX, el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de los 2 milenios anteriores, y durante el periodo de 1901 a 2010, el nivel medio global del mar se elevó en 0.19 metros. En los últimos 800.000 años, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y dióxido de nitrógeno han aumentado a niveles que no han tenido precedentes. Las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado en un 40% desde la era preindustrial debido, en primer lugar, a las emisiones derivadas de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, a las emisiones netas derivadas del cambio del uso del suelo prácticamente en todo el planeta. Además, los océanos han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono antropogénico emitido, lo que ha causado su acidificación. ¿Qué nos espera en cuestiones de cambio climático? Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero causarán un mayor calentamiento y nuevos cambios en todos los componentes del sistema climático. Además, los cambios que se producirán en el ciclo global del agua en respuesta al calentamiento durante este ciclo no serán uniformes. Se acentuará el contraste en las precipitaciones entre las regiones húmedas y secas, así como las estaciones húmedas y secas, si bien podrá haber excepciones regionales. Recordemos que si bien hay un aumento en la temperatura a nivel mundial, los efectos a nivel regional pueden ser muy diferentes. Los océanos mundiales seguirán calentándose durante todo este siglo, y el calor penetrará desde la superficie del mar hasta las capas profundas de los océanos y afectará la circulación oceánica. El volumen global de los glaciares continuará reduciéndose y es muy probable que la cubierta de hielo del Ártico siga menguando y haciéndose más delgada y que el manto de nieve en primavera en el hemisferio norte disminuya a lo largo de este siglo a medida que vaya aumentando la temperatura. Es muy probable que el ritmo de elevación del nivel del mar sea mayor que el observado durante el periodo 1971 a 2010, debido al mayor calentamiento de los océanos, a la mayor pérdida de masa de los glaciares y los mantos de hielo. La mayoría de los aspectos del cambio climático, desafortunadamente, van a perdurar durante muchos siglos, incluso aunque pararan las emisiones de dióxido de carbono, y esto es debido a que las emisiones pasadas, presentes y futuras, obviamente están allí manteniéndose y provocando todos estos cambios. Ahora bien, ¿qué pasa con la salud humana? Que es básicamente lo que nos interesa como grupo académico, como grupo de trabajo. Sabemos que la salud de las poblaciones depende en gran medida de la existencia de agua potable, que haya alimentos suficientes, que tengamos una vivienda segura, que haya buenas condiciones sociales y desafortunadamente todos esos factores se van a ver afectados por el cambio climático. Estas afectaciones se van a observar a través del aumento de morbilidad, mortalidad, discapacidad, así como por la aparición de enfermedades en regiones que anteriormente no eran endémicas. La salud humana puede verse afectada por alteraciones ecológicas provocadas por el cambio climático, como por ejemplo las malas cosechas, cambio en los patrones de vectores o respuestas sociales a las alteraciones del clima, como desplazamiento de poblaciones. Se consideran que hay tres vías básicas por las cuales el cambio climático afecta a la salud. Uno son los impactos directos, que se refieren principalmente a los cambios en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como el calor, la sequía y las fuertes lluvias. Segundo, efectos mediados a través de los sistemas naturales, como por ejemplo
los vectores de enfermedades, las enfermedades transmitidas por el agua y la contaminación del aire. Y tercero, que son los efectos fuertemente mediados por los sistemas humanos. Por ejemplo, impactos en el trabajo, la desnutrición y estrés mental, que posteriormente lo veremos con mayor detalle. Un aspecto muy importante es la vulnerabilidad, que sabemos que es un elemento que consideramos cuando nosotros identificamos poblaciones susceptibles de padecer aquellos efectos por el cambio climático. Y esta vulnerabilidad se define como la propensión o predisposición a verse afectado negativamente, y causas de la misma para una mala salud pueden ser características individuales y de la población, o bien factores físicos ambientales. Pero también hay otros factores como la educación, los ingresos, el estado de salud y la capacidad de respuesta del gobierno, que actúan como causas genéricas de vulnerabilidad y que todas ellas se pueden combinar. Ahora bien, la nutrición, que es un elemento muy importante para la salud, sobre todo de poblaciones pobres, está en función de la producción agrícola, el nivel socioeconómico, como el precio y acceso a alimentos, y las enfermedades humanas. Y estos tres aspectos pueden ser influenciados por el clima, pero desafortunadamente hasta el momento solo la producción agrícola se ha modelado en un marco de impactos climáticos. Todavía no tenemos claro qué pasa con las otras dos variables. Por ejemplo, si se produce una sequía, las poblaciones rurales que dependen de la agricultura de subsistencia en las zonas de baja precipitación están en un alto riesgo de desnutrición y de enfermedades asociadas con el agua. Problemas de desnutrición, particularmente los niños menores de 5 años. Esta vulnerabilidad puede ser modificada por factores locales, tales como el acceso al mercado y a los sistemas de riego, considerando que pueden ser medidas de adaptación. Ahora bien, en las enfermedades transmitidas por vectores, sabemos que las poblaciones que están ubicadas cerca de los límites actuales de transmisión de las mismas son más vulnerables a los cambios en el rango de transmisión debido a las crecientes temperaturas y a los patrones alterados de la precipitación, en particular cuando existen sistemas de control de enfermedades que son débiles. Además, los extremos climáticos pueden favorecer la transmisión de ciertas enfermedades infecciosas, y la vulnerabilidad de las poblaciones a estas enfermedades dependerá de cuáles son los niveles de línea de base tanto de los patógenos como de sus vectores. Las olas de calor, y este es un tema que, como ustedes saben, en los últimos años nos ha preocupado mucho, sobre todo a partir de lo que sucedió en el verano de 2013 en Europa, es que actualmente hay una robusta asociación entre los días calurosos, por un lado, y el aumento de la mortalidad, por el otro. Las enfermedades crónicas, como la diabetes y la cardiopatía isquémica, magnifican el riesgo de muerte o enfermedad grave asociada con temperaturas ambientales elevadas, lo cual nos ubica a los ancianos particularmente como una población altamente vulnerable. Y uno de los beneficios que se pueden ver como con el cambio climático es que el aumento en las temperaturas mínimas puede haber contribuido a la disminución de las muertes asociadas a las olas de frío, esto particular en las zonas del norte del planeta. Cuando vamos a las inundaciones, y esto es algo que pues prácticamente padecemos cada año en todos nuestros países, se considera que a nivel mundial la frecuencia de las inundaciones ribereñas han ido en aumento, así como pérdidas económicas debido a que ha habido una expansión de la población y de sus bienes en las llanuras de inundación. Desafortunadamente hay poca información sobre las tendencias de salud que se atribuyen a las inundaciones, excepción de la mortalidad, y existe una gran diferencia en el riesgo entre los diversos países. Se espera una mayor frecuencia de eventos de precipitaciones intensas en la mayor parte del mundo, con base en la mayoría de los escenarios de cambio climático. Y si esto sucede, serán más frecuentes las inundaciones en cuencas pequeñas, y es incierto qué va a suceder con las cuencas más grandes. Cuando hablamos de calidad del aire, los incendios forestales que se producen con más frecuencia por las olas de calor y sequías son de suma importancia, pues originan partículas y sustancias tóxicas que pueden afectar en gran número a personas que van desde días hasta meses, y puede haber una interacción entre las olas de calor y el ozono troposférico. Y esto
viene de una manera interesante a partir de un estudio de modelación en donde, por un lado, se modeló la mortalidad diaria de día calor y la exposición al ozono, y se encontró, esto fue en el verano del 2003, se encontró que posiblemente el 50% de las muertes podría haberse asociado a la exposición al ozono en lugar del propio calor. Y esto es muy interesante, por otro lado, porque nos indica la necesidad de estar monitoreando permanentemente el ozono, sobre todo en poblaciones como en el caso de la Ciudad de México, que sabemos que es un contaminante muy importante, y las épocas de calor. También condiciones más cálidas favorecen en general la producción y liberación de alérgenos transportados por el aire, como los hongos, esporas de plantas inferiores y polen, y también afectan enfermos de asma y propician una mayor incidencia de enfermedades respiratorias alérgicas, como rinitis alérgica, así como de conjuntivitis y dermatitis. Y son los niños los que se consideran las poblaciones más vulnerables a la mayoría de las enfermedades alérgicas. Cuando hablamos de salud ocupacional, que ese es un tema que muchas veces está todavía hecho a un lado, es que a nivel mundial más de la mitad de todas las horas laborables no domésticas se produce al aire libre, sobre todo en la agricultura y la construcción. Los individuos que se ven obligados a trabajar fuera en condiciones de calor y sin acceso a sombra o agua suficiente tienen un mayor riesgo de sufrir golpes de calor. Y estos riesgos aumentan con el nivel de esfuerzo físico, de tal forma que los trabajadores agrícolas y de la construcción en países tropicales en desarrollo están altamente expuestos, así como las personas que trabajan en interiores pero que no tienen aire acondicionado, y pues es la realidad de muchos de nuestros países. La salud mental es un tema muy álgido en el cual no tenemos todavía toda la información que quisiéramos para todos los países, y se puede decir que las condiciones climáticas más severas, tales como inundaciones, sequías y olas de calor, tienden a aumentar la presión sobre los enfermos mentales. Las manifestaciones de trauma psiquiátrico relacionado con desastres incluyen reacciones de ansiedad graves, por ejemplo, estrés postraumático, y efectos a más largo plazo como la ansiedad generalizada, depresión, agresión y una psicopatología compleja. Para los eventos, por ejemplo, de lento desarrollo como las sequías prolongadas, los impactos incluyen angustia psicológica crónica y una mayor incidencia de suicidio. Cuando relacionamos radiación ultravioleta y cambio climático, se pueden observar proyecciones en donde se dice que la radiación ultravioleta en la superficie terrestre regresará a los niveles anteriores a 1980 hasta mediados de este siglo. O sea, todavía falta mucho para que la capa de ozono se recupere. Las temperaturas más altas en países con climas templados puede resultar en un aumento en el tiempo en que las personas pasan al aire libre y entonces propiciar efectos adversos inducidos por una mayor exposición a esta radiación ultravioleta adicional. Cuando hablamos de factores socioeconómicos, hay toda una diversidad de aspectos que debemos de considerar, como puede ser que los países y regiones más pobres suelen ser los más susceptibles a los daños causados por fenómenos climáticos extremos y la variabilidad climática. Sin embargo, sabemos que los países ricos no son inmunes y podemos ver con claridad lo que ha pasado en Estados Unidos o lo que ha pasado en Alemania en los últimos años. Los pueblos indígenas, que dependen en gran medida de recursos locales y viven en partes del mundo donde los climas están cambiando rápidamente, tienen por lo general un mayor riesgo a las pérdidas económicas y una mala salud. Muchísimos de estos países en vías de desarrollo pues no cuentan con los seguros que en un momento dado les permiten pues restablecerse económicamente de los daños sufridos por eventos extremos. Los hogares más pobres no solo son severamente afectados por las inundaciones, sino que toman menos medidas preventivas y reciben una menor asistencia tras la inundación que la recibirá por hogares más ricos. Y esta imagen podemos ver que puede ser prácticamente en cualquiera de nuestras regiones de América Latina. Se hizo una revisión de las tendencias mundiales de los ciclones tropicales de 1970 a 2009
y se encontró que el riesgo de mortalidad a nivel de país dependía más en gran medida de los siguientes factores. 1, la intensidad de las tormentas. 2, la calidad de la gobernabilidad. Y 3, los niveles de pobreza. Se considera que alrededor de 150 millones de personas viven actualmente en ciudades afectadas por la escasez crónica de agua. Y para el 2050, a menos que haya una rápida mejoría en el entorno urbano y realmente hay un enfoque en mejorar las condiciones de disponibilidad y calidad de agua, el número se elevará a casi 1.000 millones de personas, que es una cifra verdaderamente grave de considerar. La edad es otro factor importante en cuestiones de cambio climático. Se considera que los niños, los jóvenes y los ancianos están en mayor riesgo de lesiones relacionadas con el clima y de enfermedades. Y los niños están generalmente en mayor riesgo cuando los suministros de alimentos están restringidos, como lo señalaba hace rato, particularmente los niños menores de 5 años. Las personas mayores tienen un mayor riesgo ante tormentas, inundaciones, olas de calor y otros eventos extremos. Y esto es en parte debido a que tienden a ser menos móviles que los adultos más jóvenes y se les dificulta evitar situaciones peligrosas. Pero también porque en algunas culturas son más propensos a vivir solos y no tienen suficientes redes de apoyo como redes sociales o bien redes familiares. Por otro lado, son más proclives a sufrir de problemas de salud que limitan la capacidad del cuerpo para responder a factores de estrés, como el calor y como la contaminación del aire. El género es un tema todavía bastante importante de trabajar porque se tiene poca información en relación a género y cambio climático y menos información a nivel de género, cambio climático y salud. De hecho, a los que se interesen, estamos por publicar en la UNAM, se va a presentar el mes próximo un libro sobre género y cambio climático, en donde hay un capítulo específico sobre salud humana para las personas que se interesen en obtenerlo. Y se considera que a nivel mundial la mortalidad a causa de desastres naturales, incluyendo sequías, inundaciones y tormentas, es mayor entre las mujeres que los hombres. Sin embargo, existe una variación regional. Esto se ha trabajado principalmente en Asia. Por ejemplo, en la ola de calor de París en 2003, en general, el exceso de mortalidad fue mayor entre las mujeres. El cambio climático podría poner en peligro el progreso que se ha hecho en la reducción de la carga de enfermedad y lesiones asociadas con el clima. Esto es muy importante, que tenemos que considerar para establecer lo que se consideran las medidas de adaptación. El grado en que los programas y las diversas medidas que el sector salud establezca para enfrentar estas necesidades ante el cambio climático va a depender de la carga actual de la mala salud, la efectividad de las intervenciones actuales y proyecciones de dónde, cuándo y cómo la carga de salud podría cambiar con el cambio climático, así como la viabilidad de la aplicación de programas adicionales, en la consideración de otros factores estresantes que podrían aumentar o disminuir la capacidad de recuperación, y el contexto de la situación social, económica y política para la intervención. La mayor adaptación de la salud se centra en mejorar las funciones de salud pública para reducir el déficit de adaptación actual, tales como que se establezca una mejor vigilancia de enfermedades, que se haga un seguimiento a exposiciones ambientales, que haya una mejor gestión de riesgo de desastres, así como facilitar la coordinación entre la salud y otros sectores para hacer frente a los cambios en la incidencia y en la distribución geográfica de las enfermedades. Y tenemos... Doctora, perdón por la interrupción, pero nos están comentando que de repente sí se escucha bajo. Si pudiera, por favor, acercarse un poquito más al micro. Sí, Laura, tengo el micrófono pegado a la boca y está todo lo alto, entonces voy a hablar entonces un poco más alto a ver si mejora. Muchísimas gracias. No tiene por qué.
Señalaba entonces que tenemos algunas herramientas de adaptación que se consideran muy básicas para comenzar a trabajar con estos problemas de salud, y uno de ellas son los mapas de vulnerabilidad. El mapeo de la vulnerabilidad está siendo utilizado cada vez más para entender mejor los actuales y posibles riesgos relacionados con el cambio climático. Estas tecnologías de detección remota ya están suficientemente desarrolladas a nivel de grano fino para mapear la vulnerabilidad local, y el mapeo a escala regional y de mayor tamaño pueden ser útiles para guiar las acciones de adaptación. Esta es una herramienta muy valiosa, en la cual en el caso de México empezamos ya a tener experiencia al respecto. Esta información obtenida por los mapas de vulnerabilidad puede modificar los programas de vigilancia epidemiológica antes de que se produzcan los brotes de enfermedades, o sea, establecer estas medidas de adaptación in situ, que es muy importante, en tiempo y forma. Algo que también es importante considerar son los sistemas de alerta temprana, que todavía en nuestros países, en muchas zonas, están por establecerse o están en etapas de piloto en las cuales se están probando su efectividad. Otros países, principalmente países ya desarrollados, tienen más experiencia al respecto, y la idea es que estos sistemas eviten impactos negativos en la salud a través de alertas a las autoridades de salud pública, de protección civil y al público en general sobre riesgos relacionados con el clima. Los sistemas eficaces de alerta temprana deben tener en cuenta la variedad de factores que pueden conducir a riesgos y ser desarrollados en colaboración con los usuarios finales. Y esto quiero recalcarlo, porque no necesariamente un sistema de alerta temprana que ha sido planificado e instrumentado en una zona va a funcionar en otra. Las poblaciones tienen sus propias características culturales y sociales, y por eso las recomendaciones de que estos sistemas de alerta temprana sean trabajados junto con la población blanca o los usuarios finales, de tal manera que sean totalmente matizados y diseñados para cumplir con las propias necesidades de los usuarios. También es importante considerar que existen otros sectores en la adaptación. Y estos sectores pueden influir en la salud de una manera positiva. Por ejemplo, la revegetación de las cuencas hidrográficas para mejorar la calidad del agua, o bien en ocasión pueden exacerbar los riesgos ya existentes para la salud. Por ejemplo, los humedales urbanos, que se diseñan principalmente para el control de inundaciones y que pueden promover la cría de mosquitos. Otros sectores como el abastecimiento de agua, el saneamiento, la agricultura, la infraestructura, la energía y el transporte, la gestión del uso del suelo y algunos otros, juegan un papel importante en la determinación de los riesgos de enfermedad y en las lesiones resultantes del cambio climático. De esta manera, entonces, la recomendación sale de que el sector salud, cuando hablamos de cambio climático, debe estar asociado con otros sectores cuyas decisiones pueden tener impactos positivos o negativos en la salud humana. Y de esta manera podemos identificar lo que son los cobeneficios. Que estos cobeneficios nacen del establecimiento de medidas para mitigar la concentración atmosférica de contaminantes asociados con el clima, o sea, disminuir las emisiones, pero que también tienen un efecto potencial significativo de beneficio a la salud. De esta manera, el establecimiento de las políticas no solamente tienen una meta final de disminución, sino colateralmente pueden tener repercusiones positivas para mejorar la salud de las poblaciones en las cuales se ven instrumentadas estas medidas. ¿Cuáles son las reflexiones finales? Bueno, hay evidencia de que las intervenciones para la reducción de la pobreza en la salud pública, tales como el suministro de agua y saneamiento, y los sistemas de alerta temprana y respuestas en caso de catástrofes y epidemias, ayudarán a proteger la salud frente a los riesgos climáticos. Entonces, esto es muy importante porque hay que trabajar en diferentes niveles, con diferentes enfoques, de tal manera que las repercusiones en salud sean positivas. Y entonces tenemos la incertidumbre, que es el elemento clave, puesto que en el grado en que la sociedad va a fortalecer estos servicios,
puedan tomar en cuenta los riesgos que plantea el cambio climático. Se considera también que hasta mediados del siglo el cambio climático actuará principalmente al exacerbar los problemas de salud que ya existen. Los riesgos más grandes se presentarán en las poblaciones que están actualmente más afectadas por las enfermedades relacionadas con el clima. Por ejemplo, se espera que los efectos por desnutrición inducidos por el cambio climático se producirán principalmente en áreas que ya tienen inseguridad alimentaria. De esta manera, nosotros podemos tener claridad hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos para que esta inseguridad alimentaria se reduzca en la medida que el cambio climático se va presentando. Si el cambio climático continúa como se proyecta a través de diversos escenarios hasta mediados del siglo, los mayores problemas de salud se presentarán a través de un mayor riesgo de lesiones, enfermedades y muerte debido a las olas de calor más intensas e incendios. De aquí se deriva la necesidad del establecimiento de estos sistemas de alerta temprana que se señalaban anteriormente. Aumentará la proporción de niños con retraso del crecimiento, ya que dependen de la agricultura de temporal, a menos que haya esfuerzos de adaptación importantes, tales como inversión en educación y tecnología agrícola. El aumento de las temperaturas también puede afectar a la seguridad alimentaria a través del impacto de calor sobre la productividad de los agricultores. Esto es muy importante porque sabemos que en muchos de nuestros países los sectores agrícolas, si bien se considera que son prioritarios, desafortunadamente no todos reciben los apoyos que necesitan para enfrentar todos estos riesgos que el clima está ofreciendo. En términos de exposición a las inundaciones, se espera que más personas estén expuestas en Asia, en África, en América Central y Sudamérica. Prácticamente todos nosotros no hay año que no suframos inundaciones y que haya miles de personas que se vean afectadas por las mismas. Así que este sigue siendo un tema prioritario en el mapeo de la vulnerabilidad y en los sistemas de alerta temprana, así como en el establecimiento de política pública que logre que estas comunidades afectadas a muy corto plazo se restablezcan y vuelvan a tener una vida digna, una vida sin limitaciones dadas por estas afectaciones climáticas. También es muy probable que aumenten las pérdidas de salud causadas por las tormentas e inundaciones durante este siglo si no se toman estas medidas de adaptación. Y cuando nos dirigimos a la investigación, se necesitan resultados que provengan de investigaciones de estudios interdisciplinarios y que incluyan a los tomadores de decisiones. Esto es muy importante, la participación del sector salud en estos proyectos de investigación en áreas tales como mejores evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación que se centren de forma articulada en poblaciones vulnerables y que abarquen rutas causales complejas, estimación cuantitativa de la efectividad de las medidas de adaptación de la salud. O sea, cualquier medida de adaptación debe ser evaluada y desde el momento que se planea debe de tener etapas de evaluación que pueden ser intermedias y obviamente finales, de costo, efectividad, costo-beneficio. Estos se deben fortalecer los sistemas de vigilancia, monitoreo y de observación que enlacen datos del impacto del clima en la salud y la economía y que proporcionen una base para los sistemas de alerta temprana, así como el desarrollo de escenarios futuros. Se tiene que seguir trabajando en estos escenarios porque obviamente son perfectibles, siempre existen nuevas metodologías, nuevas herramientas para poder tener idea no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, qué se puede esperar en el mediano y largo plazo. Por otro lado, la evaluación de los cobeneficios en salud de las políticas de mitigación alternativas. Y terminaría con que el actual estado de salud de una población puede ser el factor predictivo más importante de los sectores futuros de la salud por el cambio climático, así como los costos de adaptación. Esto nos lleva entonces a tener una claridad muy importante de todas aquellas afectaciones en salud asociadas con el clima actualmente y cómo las vamos perfilando en el futuro inmediato.
De esta manera podemos tener claro cómo establecer estas medidas de adaptación a nivel regional y cuáles son los sectores en los cuales nosotros debemos apoyarnos para el establecimiento de estas medidas de adaptación, así como la gestión de recursos. Y estoy pensando también no solamente lo que son los recursos económicos, sino lo que implica también los recursos humanos. Tenemos que seguir formando a las personas, a los diferentes profesionales en cuestiones de salud. Y para esto yo creo que se están haciendo esfuerzos interesantes a nivel de posgrado, a nivel de cursos, en los cuales la gente se vaya capacitando. Nuestro sector salud tiene que abrir sus puertas, como decía, para trabajar cercanamente con otros sectores en proyectos multidisciplinarios y en programas multidisciplinarios también. Al final, aquí ustedes tienen la liga de lo que es el capítulo de salud humana, que está en inglés, que yo lo mandé como lecturas adicionales para aquellas personas que quieran revisarlo con mayor detenimiento. Ahora bien, para el caso de, esto es lo que es el capítulo de salud humana. Para el caso de información regional, ustedes tienen el capítulo de América Latina, en donde el capítulo de América Latina hace toda una evaluación de los países que van desde Guatemala hasta el sur de este continente, de todos los sectores, y tiene una sección relacionada con salud humana. Para el caso de México, esta información está en lo que es el capítulo de América del Norte, Norteamérica, porque en este último informe del IPCC se definió que México estaría en este capítulo. Entonces, para México, el capítulo de Norteamérica tiene ahí particularmente la información de salud humana. Esto es lo que yo tengo para ofrecerles y bueno, me gustaría saber los comentarios o preguntas que tengan sobre la presentación. Sé que me fui un poco rápido, la presentación va a estar compartida para todos ustedes y la pueden usar sin ningún problema. Y bueno, abriría yo el momento para la discusión y preguntas. Muchas gracias, doctora. Ha sido realmente un tema muy interesante. Creo que todos estábamos muy metidos en él, por eso la solicitud y el interés en escucharle bien. Si me pudiera, por favor, pasar al mundito, y mientras tanto, aquellos que quieran, por favor, hacer algún comentario, alguna pregunta, levanten la manita. Ya tiene el mundito. Sí, listísimo. Gracias. La presentación y todas las lecturas adicionales que nos compartió la doctora Moreno estarán disponibles dentro de la página de la COPSAC. Yo les mandaré un correo con la ruta para que puedan acceder a la presentación. Entonces, aquellos que quieran hacer algún comentario, por favor, levanten la manita si tienen alguna pregunta. Voy a iniciar con Patricia Vargas. Adelante, Patricia, te escuchamos. Patricia, tienes... Ok, si gustas puedes hablar. Bueno, Patricia Vargas no tiene micro, pero nos está preguntando qué costos se consideran dentro de los costos de adaptación. Como costos, obviamente se tiene que establecer medidas de adaptación que va a depender a qué nos vamos a adaptar. Si en un momento dado nos vamos a adaptar a los sistemas, a los eventos extremos, entonces implica sistemas de alerta temprana. Si en un momento dado nos vamos a adaptar a la vigilancia de enfermedades asociadas con el clima, como puede ser enfermedades emergentes o reemergentes, obviamente dependerá de cuáles son las necesidades propias de esos sistemas de vigilancia epidemiológica. A lo mejor estamos hablando de sistemas de vigilancia epidemiológica por enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, para el caso de México, en el sureste, que implica un área grande, implica poblaciones que están dispersas, implica negociaciones con los sistemas de salud locales, etcétera. O sea, hay toda una serie de
de cuestiones que se tienen que instrumentar versus un país que es más pequeño, como puede ser, por ejemplo, Honduras, en donde los sistemas de vigilancia son diferentes y las necesidades son diferentes. Entonces, los costos siempre van a estar en función de qué nos queramos adaptar, cuáles son los plazos, cuáles son la infraestructura con la que ya contamos, o bien qué infraestructura tenemos que comprar, o bien qué sistemas tenemos que desarrollar para poder cumplir con estos sistemas de adaptación en función de lo que ya tenemos actualmente y cómo necesitamos fortalecer esas carencias que tenemos. Gracias, doctora. Un comentario que es relativamente, que ya han hecho en 2 o 3 ocasiones, es el reconocimiento a la importancia de establecer programas que sean multidisciplinarios, transsectoriales, para poder lograr estos objetivos. Voy a darle la palabra a Eduardo Guerrero. Adelante, Eduardo. No sé cómo hago yo aquí para hablar. Te escuchamos ya perfecto, si gustas hacer tu pregunta. ¿Tú me escuchas? Perdón, no sé si me están escuchando. Escuchamos bien. Muchas gracias. Solo quería preguntarle a la profesora Ana María Rosa, ¿cuáles son los centros en la región de las Américas que están, digamos, especializados en cambio climático para el proceso de investigación y formación de recursos humanos? Es decir, mi pregunta va en el sentido de si existe una estrategia internacional que le permita a los países mejorar sus capacidades en investigación y formación de recursos humanos para poder afrontar, digamos, los desafíos que se tienen. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Esta es una respuesta muy interesante y muy importante. Yo creo que el sector salud de alguna manera llegó un poco tarde al cambio climático en la mayoría de nuestros países. Yo creo que esto se entiende porque el cambio climático nace de ser un problema ambiental. Entonces, sectores como agua, forestal, etcétera, tienen muchos años trabajando. En el caso de América Latina, lo que conozco y puede estar equivocada y le invito a que alguien más me dé información, el Instituto Nacional de Salud Pública de México, bueno, tiene ya un tiempo muy interesante trabajando en cuestiones de cambio climático, tiene muchos artículos al respecto, ha formado recursos humanos, personas que han sacado doctorados, que están trabajando en el área. Otro país que yo veo que tiene un trabajo bastante sólido es Brasil. Brasil, en la Fundación Osvaldo Cruz, también tiene grupos trabajando cuestiones de cambio climático. Colombia tiene algunos colegas también trabajando algunas cuestiones de cambio climático y salud. En el caso de Bolivia, ustedes recordarán a la doctora Marilina Aparicio, que ella ha tenido ya también una trayectoria en los últimos años interesante en cambio climático y salud. En lo personal, bueno, les puedo comentar, la Universidad Iberoamericana de México, que es una universidad privada, tiene un posgrado, una maestría, está por iniciar la segunda generación de cambio climático, y a mí se me solicitó que diseñara un curso de cambio climático y salud como parte de este programa de posgrado. Es un curso que se dio en octubre y que, bueno, para las personas interesadas, este curso se puede ofrecer. Es de 40 horas el curso y tiene la novedad de tratar de utilizar sistemas de enseñanza que no son ya tan tradicionales, con los nuevos métodos de enseñanza a través de blogs, a través de videos, a través de discusiones, etcétera. Como fue un curso hecho para México, el último día se trabaja específicamente políticas de salud pública enfocadas en cambio climático, que ha propuesto la COFEPRIS, pero que para otros países esto podría adaptarse a las necesidades propias del país. Hasta el momento sé que es el único curso que se ha diseñado con este esquema. Si alguien más tiene un curso parecido o está en proceso de desarrollarlo, bueno, yo le invito a que lo comparta, pero esto es lo que en un momento dado se tiene. Este curso fue interesante porque en el caso de la experiencia con estos alumnos de posgrado de cambio climático, no eran muchos, eran 5 o 6, pero eran diferentes, carreras profesionales, diferentes formaciones profesionales. Entonces,
involucrarlos y enamorarlos para la cuestión de salud y que se dieran cuenta de la importancia de cómo cada uno representando su sector debería participar, fue pues una situación retadora, pero fue muy interesante porque finalmente ellos hicieron suya la información y se dieron cuenta de la importancia de su participación en la parte de salud. Entonces, bueno, esto lo comento como esta experiencia que puede ser repetida para aquellos que se interesen. Gracias, doctora. Voy a darle la palabra a Carlos. Adelante, ¿lo escuchamos? Sí. ¿Me escuchas? ¿Me puedes confirmar? Escuchamos bastante claro, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, Ana Rosa, muchas gracias por la presentación, siempre muy interesante. Y mira, yo tengo solamente algunos comentarios de que capté y que quería reforzar algunos de los puntos que tú has hecho porque me parece muy importante. Una de las cosas que me llamó la atención que mencionaste sobre la radiación ultravioleta y que va a tomar hasta mediados de siglos para volver a los niveles que teníamos en los años 80, etcétera. Pero al mismo tiempo hiciste el comentario de la cantidad de trabajadores que tenemos en ambientes abiertos. O sea, ahí tenemos una interacción súper importante que yo creo que estamos abordando bien. O sea, nos preocupan los trabajadores por exceso de calor, por falta de agua, a veces se asocia ese problema con enfermedad renal crónica. Tú sabes muchos de esos problemas, pero la ultravioleta, esa asociación que hiciste me pareció súper interesante. Otro comentario que quería hacer es, y ahí con tu experiencia trabajando con otros grupos del IPCC, es de que en salud se están haciendo análisis de vulnerabilidad, muy bien, pero también se han hecho esos mapeos y ese intento de hacer índices de vulnerabilidad. Y la verdad es que no tenemos una metodología completa, o sea, hay un grupo que hace un índice de una manera que no es comparable con otro grupo porque lo hace de otra manera. Y quería saber de ti si es que en otras áreas, por lo menos, tú has visto que han conseguido armonizar ese trabajo. Otra cosa muy importante que mencionaste es el tema de ciudades, el tema de escasez de agua en ciudades, los 150 millones y los 1.000 millones a futuro. Nosotros en nuestra región, que somos la más urbana del planeta, es una preocupación. Ustedes escuchan la noticia, la situación de Sao Paulo, una ciudad que está en crisis, que se está quedando sin agua. Y nuestra región está en una situación muy especial porque somos como el futuro del mundo, el futuro que el presente del planeta hoy será un poquito más del 50% urbano. Nuestra región tiene en 70 hasta casi 90% urbanos. El resto del mundo va a alcanzar de algunas décadas. Y tenemos algunas experiencias que mostrar, pero también cosas que aprender. Entonces, el tema de ciudades y cambio climático me parece muy importante que tenemos que darle esa atención que merece en estos momentos. Un tema que le interesa mucho a la OPS, ustedes saben, es todo el tema de equidad, porque al mismo tiempo la región de las Américas es una de las regiones que sufre las inequidades más grandes también del planeta. Entonces el tema de equidad está muy fuerte en nuestros programas y el tema de cambio climático y equidad es algo al cual se le está prestando bastante atención. Eso se los quería pasar como tema de información. Y por último está ahí también nuestro amigo Diego González y Horacio Riojas y Magali Hurtado y otros colegas del instituto. Estamos trabajando, dando los primeros pasos para un curso de OPS con el instituto, un curso que esperemos que esté en línea dentro de algunos meses y que creo que va a ser de gran utilidad para todos los amigos en la región. Eran esos comentarios por ahora. Gracias. Gracias, doctor. Sí, adelante. Sí, gracias, Carlos, por tus comentarios, porque, bueno, como siempre vienen a precisar algunas de las situaciones que son prioritarias. Sí, esto de la exposición a radiación ultravioleta, como tú dices, de los trabajadores, es algo que es muy importante y que nuestros países con estos índices de radiación hay que considerarlo, y como yo siempre les digo a mis alumnos, la radiación no se ve, no se huele, no se siente, ¿no? Entonces creo que es algo en lo cual habría que trabajar.
En cuestiones de índice no tengo más información. Uno de los índices que en su momento se discutió en el IPCC fue una propuesta de Confalonieri, que había elaborado un índice, pero yo creo que es algo que también se podrá trabajar a nivel nacional, con las propias características y las propias informaciones que cada país tiene, porque tú sabes que la solidez en cuestiones de datos no es igual en toda la región. Entonces yo creo que es algo que tendremos que comenzar a reunir información y ver cómo podemos establecer estos índices de vulnerabilidad como una herramienta de trabajo y para poder establecer medidas de adaptación. En la parte de ciudades, bueno, sí, o sea, Sao Paulo está padeciendo muchísimo ahorita el problema del agua. Es algo que hasta que la gente no lo vive empieza a tomar cierta conciencia. Y en el caso de México, bueno, pues qué decimos, ¿no? Estando a 2.100 metros sobre el nivel del mar y los problemas de agua, que a nivel de diferentes zonas de la ciudad tienen y que en la época de estiaje, en la época de sequía, pues realmente tenemos problemas graves. Y en el caso de México, bueno, todo lo que es la parte norte del país, en donde va a sufrir mayores problemas de agua, mayores problemas de sequía, la producción alimentaria, o sea, lo que concatenadamente se trae con esto, pero asimismo con las exigencias que las zonas urbanas tienen ante el abastecimiento de agua para toda la población, pero también de una calidad adecuada. Y las cuestiones de equidad, bueno, yo creo que esto es algo que también es un tema difícil en el cual hay para abordar el cambio climático, y yo creo que pues se deben empezar a hacer discusiones y sentar las bases para ver cómo tratar las cuestiones de equidad, además como un elemento también básico de política pública, sí, que esto obviamente tiene que ver con niveles de pobreza y demás. Ok, hay una pregunta más de María Patricia Cuervo. María Patricia, ¿tienes el micro habilitado? Hola, hola, María Patricia, ¿nos escuchas? Ok, parece que no nos escucha, pero Eduardo Guerrero tiene otra pregunta más, entonces denme un segundo, por favor. Bien, de momento, Juan Carlos Mesa, ¿tienes el micro habilitado? Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, mi pregunta sobre todo es respecto a la migración de fauna que nos conlleva con esto, que nosotros en el sitio tenemos un incremento en tuberculosis. Perdón, se está cortando. Juan Carlos, se te oye mucho ruido. Si gustas escribir tu pregunta y yo la leo porque hay mucha estática, por favor. Y voy a dar, en lo que nos escribe la pregunta, voy a darle la palabra a Sandra Cortés. Adelante, Sandra. Pero tampoco tiene micrófono. Ok, si pudieran... Ahora sí. Adelante. Perfecto. Ahora. Sí, no sé qué pasó. Hola, gracias a ustedes por esta oportunidad. La verdad es que muy interesante la presentación y todo. Yo estoy pensando hace un tiempo en la posibilidad de poder estudiar aquí en Chile, que tiene una particularidad, yo creo que un poco más distinta a la realidad de los países centroamericanos o México, Brasil, pero hay un tema que a nosotros aquí nos está llamando un poco la atención, que tiene que ver con las islas de calor, no tanto lo que ocurre en las ciudades como olas de calor, sino que más bien cómo se generan en la ciudad espacios en donde verdaderamente se produce concentración de áreas con alta temperatura y además contaminación ambiental. Y eso está pasando en ciudades del norte o en ciudades de la zona central, que además tienen un componente de sequía muy fuerte. Entonces no sé si ustedes han podido revisar ese tema, porque también la mortalidad es un evento muy tardío y de pronto estamos aquí con un equipo tratando de investigar qué pasa con la morbilidad, especialmente en los grupos de los adultos mayores. No sé si tienes alguna experiencia en eso.
Muchas gracias por la pregunta. No tengo ninguna experiencia al respecto y por lo que yo revisé del IPCC tampoco hay alguna información particular, pero no sé si Carlos Corbalán tenga alguna información. Doctor Corbalán, si tiene algún comentario, tiene el micro habilitado. O tal vez en este momento el doctor no nos escuche, pero igual podríamos un poquito más adelante tener algún comentario. Entre tanto, ¿está la ¿sí? pregunta de Juan Carlos? Exacto. Ajá. Sí, mira, Juan Carlos, o sea, hay países que sí están teniendo un acercamiento a lo que es el movimiento de cierto tipo de fauna. Sin embargo, no dejan de ser estudios muy particulares, o sea, no deja de ser investigación. Por ejemplo, en el caso de México, el Instituto de Biología tiene un grupo que trabaja vectores, algunos vectores y algunos reservorios y ver cómo se están moviendo. Pero, te digo, no dejan de ser experiencias académicas. Aquí lo interesante es cómo el sector salud puede apoyarse en investigaciones académicas para establecer programas de entomoparasitología y tener entonces un monitoreo mucho más preciso de estos vectores y de estos reservorios, de tal manera que se pueda predecir en un momento dado los cambios en la distribución de enfermedades dado por estos cambios poblacionales. Gracias, doctora. Le voy a pasar el micro al doctor Carlos Corbalán. Sí, gracias. Mira, disculpe un segundo porque me distraje aquí porque alguien entró, pero entiendo que se están refiriendo a esa pregunta de los cambios migratorios de fauna, ¿correcto? Bueno, esa fue la segunda pregunta. La otra la hizo la colega de Chile, que no sé si quiera repetirla para explicarle exactamente. Por favor, disculpen, sí. 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 Adelante, Sandra. Gracias. No, el tema es que nosotros hemos tratado de evaluar un poco el tema en Chile respecto a lo que pasa con cambio climático y tenemos un patrón que nos hace un poco más distintos a al resto de los países latinoamericanos. Y una de las cosas que nos está preocupando es la ocurrencia de islas de calor en zonas urbanas, en donde se produce un incremento importante de las temperaturas durante algunas horas del día que se mantienen con una cierta tendencia, pero que a la vez corresponden a lugares que padecen sequía y que a la vez tienen problemas de contaminación de aire. Entonces, estamos buscando la aproximación para estudiar ese tipo de problemas, la aproximación metodológica, digamos, pensando no solo en ver enfermos, sino que en poder evaluar morbilidad en los grupos de adultos mayores. Entonces, quería saber si había alguna experiencia o algún grupo trabajando en un tema parecido. Sí, ok, gracias por la pregunta. Mira, el tema de ondas de calor es un tema bastante serio y yo creo que en nuestra región es poco trabajado. Si tú te imaginas, inclusive en Europa hasta el año 2003, donde hubo esa onda de calor que mató tal vez más de 70,000 personas, el tema tampoco se veía como una cosa importante. O sea, uno piensa, sube una temperatura por un par de días y no pasa nada. Pero son los adultos mayores los que sufren, y en el caso de esa onda de calor europea fue el hecho de que en la noche la temperatura no baja. Y cuando no baja la temperatura en la noche, las personas mayores no descansan. El otro problema de las personas mayores es que no se sabe ni bien, no beben agua. Muchas personas no sienten. Entonces se produce un problema que no sé si ustedes se acuerdan bien lo que pasó en Francia. Fue un problema más social que otro. Estamos hablando de adultos mayores que viven solos y que no tuvieron en su momento, que era un feriado en Europa, el apoyo de las personas que normalmente les visitan. En el caso de Chile, que es un país donde realmente temperaturas muy agradables, es un problema porque lo mismo sucede, por ejemplo, en Canadá. Ahora, y aquí viene la respuesta, sacaron unas guías interesantes sobre
calor. Uno dice, pero Canadá es un lugar frío, no tiene ondas de calor. Bueno, en Canadá tiene ondas de calor y adultos mayores mueren. Y lo que pasa también es que no están aclimatizados a temperaturas altas, como podría pasar con personas que viven en Sao Paulo o Río de Janeiro, donde llegan, el termómetro esta semana estaba en 40 y pocos y pareciera que no causará tanto problema como en Canadá cuando el termómetro llega a 32 grados. Entonces, sí hay algunas guías y lo que yo puedo hacer es buscarlas y enviarte algún material que les pueda ser de alguna utilidad. Gracias, doctor. Si nos comparte ese material, yo me comprometo a ponerlo en la página y enviar a todos la liga en donde lo podamos ubicar. Ok, si alguien más tiene alguna pregunta, por favor levante la manita. Y mientras tanto, bueno, yo quiero hacer un anuncio. En el mes de marzo será el Congreso de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Y dentro del marco del Congreso, nosotros vamos a tener un evento con regata, ¿no? Como parte de la comunidad de prácticas de salud y cambio climático. Y es la mesa de cambio climático, sequía y seguridad alimentaria, en donde, bueno, va a estar el doctor Horacio Riojas, el doctor Corbalán, la doctora Derita Sena, participando dentro de la mesa. Y, bueno, esperamos contar con su participación, puesto que vamos a tener una sesión en vivo de toda la sesión. Entonces, próximamente les estaremos haciendo llegar un poquito más de información al respecto. Finalmente, bueno, yo creo que ya estamos justo en el tiempo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algo que nos quiera compartir. Una manita más es Eduardo Guerrero. Adelante, Eduardo. Sí, solo dejé una pregunta allí en el chat. Me interesa saber qué orientación se tiene para formación de recursos en organizaciones comunitarias para que éstas puedan prepararse en la respuesta que debe darse en los próximos años. Si existe alguna experiencia sobre trabajo con organizaciones ciudadanas y comunitarias con relación a este tema. Bueno, la información que yo tengo es a partir de igual proyectos de investigación que se realizaron aquí en México, pero para trabajar con el sector agrícola en zonas rurales para adaptación al cambio climático. Hasta el momento yo no tengo información de experiencias latinoamericanas en cuestiones de salud, pero no sé si las personas de COFEPRIS, si es que hay alguien ahí, tenga alguna información particular al respecto. Gracias, doctora. Bueno, si alguien alguien de la COFEPRIS que tuviera información al respecto, es posible que esté dentro de la audiencia. Si no, bueno, haríamos también lo posible por buscar algo de información y ya se las estaríamos compartiendo en su correo. Bueno, pues muchísimas gracias. Me parece que ya no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Y le agradezco mucho a la doctora Ana Rosa que haya estado con nosotros el día de hoy. Realmente ha sido una muy buena experiencia estar escuchándola. Al doctor Corbalán por sus intervenciones, a todos los participantes por estar ahora. Ha sido de las mejores conferencias que hemos tenido. Les vamos a mantener al tanto de todos los materiales que vamos a subir a propósito de esta sesión y también en relación al Congreso, que de verdad espero que estén ustedes participando. Sí, si me permites, Laura, nada más aquellas personas que se interesen en el curso de cambio climático y salud, les pido por favor me manden un correo electrónico que está al final de la presentación para poder conversar al respecto. Por lo pronto yo sé que tanto Ecuador como Panamá han mostrado interés en que se lleve a cabo este curso.
Entonces, bueno, en algún momento tal vez desde la página yo podré informarles de estas calendarizaciones. Claro que sí, doctora, nos va a dar mucho gusto con eso, con tener esa participación. Hay una pregunta más de José Luis Caso y él comenta que en el CMM trabajan recientemente en un análisis de peligro, riesgo y vulnerabilidad al vector del dengue aquí en México y quisiera saber si hay trabajos previos que hayan tocado el tema. Yo no tengo información, no sé si el doctor Carlos Corbalán tenga. Es que no veo, no lo puso en el chat. Acá está ese. Sí, es el tercero, ajá. No, yo no tengo ninguna información. ¿Y ellos lo van a publicar o estos resultados, cuál es el fin de ellos? José Luis. José Luis, si nos puedes escribir. De cualquier manera, hubo una conferencia en relación a enfermedades transmitidas por vector. Lo dio la doctora Grea Moreno, que es parte del Instituto Nacional de Salud Pública, José Luis. Entonces, podría yo enviarte esa información y sus datos de contacto para que tal vez pudieras... sí, José Luis comenta que están en proceso de publicar un acta. Pero yo podría darte el correo de la doctora para que pudieran tener comunicación, tal vez eso pueda ayudarte un poco. Ahora, también la doctora Janine Ramsey del Instituto Nacional de Salud Pública de Tapachula tiene estudios sobre nicho ecológico y enfermedades transmitidas por vector que pueden ser interesantes. A lo mejor ella en un momento dado también podría participar como conferencista, porque es una metodología muy, muy bonita y que puede ser de utilidad en todos los países. Ok, gracias doctora. Entonces, José Luis, podríamos darte los datos de ambas investigadoras para que tú pudieras contactarlas. Bueno, pues una vez más, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Si hubiera alguna reacción para alguna otra pregunta o comentario, pues estará el foro abierto. Les invito también a que participen. Hoy por la tarde les estaré compartiendo la liga correspondiente. Y pues que tengan entonces excelente día. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos por su asistencia.